Hermanos, buenas noches. Bueno, qué bueno poder estar acá una vez más. Qué bueno tenerles, hermanos, a cada uno de ustedes. Realmente es agradable podernos congregar y en cada momento hacerlo para abrir la palabra, ¿no? Hay un salmo que he estado estudiando las últimas semanas y creo que para profundizarlo el tiempo sería amplio. Estoy hablando del Salmo 78. Les invito, hermanos, a mirar ahí 72 versículos. Entonces, creo que vamos a tener tiempo apenitas para leerlo, ¿no? Vamos a orar y el Señor nos guiará para rescatar algunos puntos ahí y que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Padre Dios, queremos bendecir tu nombre, oh Dios. Queremos darte gracias por la oportunidad de estar acá, por cada uno de mis hermanos, rogando, Señor, que seas tú controlando, enseñándonos y bendiciéndonos a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Cuando digo sacar nuestras propias conclusiones, me refiero con respecto a nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios, sin duda, es una y Él quiere que simplemente la obedezcamos, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces, Salmo 78, versículo 1. Espero que todos tengamos este precioso libro en la mano y es importante portarlo, tenerlo. Hay palabras muy profundas, ¿no? El Salmo empieza con una palabra de esas. ¿Cuál palabra es? ¿Cuál es? Escucha. ¿Qué piensan de esa mera palabra? Podríamos dedicar estos 40 minutos, 39 minutos, solamente hablando de esa mera palabra, ¿no? Qué palabra tan especial. Qué manera de empezar Asaf, quien escribió este salmo. Y este hombre es un hombre que nos ha dejado grandes enseñanzas en sus escritos. Dice, escucha, pueblo mío. ¿Qué dice Dios al pueblo? ¿Qué debe de escuchar? ¿Las noticias? Mi ley. La palabra, hermanos. Ustedes hoy están haciendo eso, precisamente. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, que son las que tienen valor, las que son importantes. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y hermano, del versículo 3 al versículo 7, veo, hermanos, el legado generacional de los padres cristianos, de un hijo de Dios para con sus hijos. Dice, esas palabras, ¿no? Esos proverbios, esa ley de tiempos antiguos, dice el versículo 3, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Interesante. Nuestros padres nos las han contado. Tenemos el privilegio de tener padres que nos han hablado de este precioso libro. Y aquí hay algunos muchachos que tienen ese privilegio. Yo lo tuve, yo sé que Faber también. Hermanos, es un privilegio. Y los que no tuvieron ese privilegio, tienen hijos. ¿Qué están haciendo con sus hijos? Que nuestros padres no las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quién?
a sus hijos, y ellos se quedaban callados, ¿cierto? Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Hermanos, veo aquí una cadena de información de hijos, de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. ¿Será ese el propósito de Dios? Claro que sí. ¿Será que realmente hacemos eso con nuestros hijos? Es importante, hermanos. Quiero hacer énfasis en esos versículos, porque nosotros estamos levantando hijos en una generación depravada, hermanos. Casi diario tengo que pensar en eso. Pienso en Lot, que afligía su espíritu, que vivía en una ciudad pecaminosa que fue destruida por fuego. Y él habitaba allí. ¿Qué le tocaba ver? ¿Qué le tocaba escuchar, hermanos? Si somos conscientes, nos toca oír, nos toca ver cosas que decimos, esto es algo aberrante, esto es algo difícil si no estamos bajo la dirección de Dios. Hermanos, un legado generacional. Y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación, ¿qué pasó con esa generación? No oigo. No dispuso su corazón. Hermanos, ¿qué piensan de esa frase? ¿Cuál será el resultado cuando conocemos una información, pero no se dispone el corazón? Una generación que conocía lo que Dios hablaba, pero no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados. Tengo resaltados acá, hermanos, creo que el tiempo me va a dar para leerlo. No sé si en alguna ocasión podamos profundizar. Pero hay palabras resaltadas, frases. Yo quiero pensar, hermanos, en la iglesia. Quiero pensar en las familias y quiero que pensemos a título personal. Tú, hermano, tú, hermana, estás ahí. ¿Qué piensas de estas frases? Dice, de esos hijos de Efraín, arqueros armados, ¿qué hicieron ellos? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y cantamos, dura la lucha, difícil la tarea. Y lo cantamos y sabemos que es duro, que es difícil. Vamos al frente, hermanos, a la batalla. Le ponemos el pecho a la batalla. Estamos confiando en Dios, quien es nuestro capitán. También cantamos en otro himno. ¿O hacemos esto? Hermanos, volvieron las espaldas. Versículo 10. ¿Qué pasó? No guardaron el pacto de Dios. ¿Qué piensan de esa frase, de ese salmo, de ese versículo? No guardaron el pacto de Dios. De por sí, faltar a un pacto ya es algo grave. Faltar a la palabra, faltar a un compromiso es delicado. Pero si es algo que se ha prometido ante Dios, el hermano acaba de leer algo en Eclesiastés 5, ¿cierto? Lo delicado que es no cumplir las promesas a Dios. Hermano y hermana, cuando recibiste a Cristo le dijiste, quiero que seas mi Señor y Salvador, ¿cierto? Eso le dijimos a Dios un día. Quiero andar en obediencia, quiero vivir para ti. ¿Estamos cumpliendo con ese pacto?
con esa promesa? El domingo tristemente anunciamos acá una lista de 14 hermanos que volvieron sus espaldas, que no guardaron el pacto. Pero más aterrador, ¿ni qué? ¿Ni qué? Ni quisieron, hermanos, ni quisieron andar en su ley. No quisieron. Decían algunos hermanos de algunos que no podían venir por salud, que el viejito, que la patología, que no sé qué. Puede ser. Pero sé que algunos no quisieron, algunos no quieren continuar. Las fuerzas no les da para más. Tal vez nosotros mismos en algún momento estamos ahí. No quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Y empieza a hablar, dice, y de sus maravillas que les había mostrado. Dios había mostrado al pueblo de Israel grandes cosas. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Grandes señales, prodigios, milagros. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. ¿Qué más quieren ellos ver de ese Dios? ¿Cuántas señales, cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida, hermano, hermana? ¿Qué hemos dicho? Se nos pone la piel de gallina. A mí me pasa. Definitivamente fue Dios el que lo hizo. ¿Quién más lo hizo? Nos quedamos aterrados. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar. Aún. Cuando hemos visto la gracia, la misericordia de Dios, su poder, cómo nos ha sacado de allí, de aquel Egipto espiritual, cómo nos ha librado de cosas terribles, pero aún hemos vuelto a pecar, hemos vuelto a caer contra Él, dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Interesante, a su gusto. Pedimos cosas a gusto nuestro. Dice la Biblia, pedís, pero pedís mal. Mal. A nuestro gusto. Cuando tal vez Dios quiere otras cosas para nosotros. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Aún dudaban de Él. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Tentando a Dios. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Versículo 22 lo tengo súper resaltado. ¿Por qué pasaba eso? Hermanos, por cuanto no habían creído a Dios. He escuchado mucho en estos días, creo que del hermano Orlando, del hermano Faber y del hermano Javier, que ha nombrado mucho un versículo. Y creo que alguien más con los varones el domingo. ¿Cuál será? ¿No? Examinaos si estáis, ¿dónde? En la fe. Examinaos. Y es muy impactante cuando el salmista cuenta las actitudes de un pueblo rebelde. Y dice, por cuanto no habían creído
a Dios. ¿Habían visto las obras de Dios? El Señor les mostraba de una y otra forma, pero no habían creído a Dios. No habían creído a Dios. Interesante. La intimidad de una iglesia podrá asegurarnos la salvación. La pertenencia a la iglesia local, haber sido bautizados. ¿Saben, hermanos? Así como cuando una persona muere, primero su alma llega o al cielo o al lugar de los muertos y su cuerpo está calientico aún. Así es cuando una persona cree en Cristo. Primero hace parte de la iglesia universal y por allá lo bautizan un domingo y a los 8 días lo reciben en comunión. Se demora como una semana para ser parte de la iglesia local. Hermanos, tal vez se hace parte de la iglesia local, pero no de la universal. ¿Cuál es más importante? ¿Tenemos intimidad? ¿El abrazo con los hermanos? ¿Participamos de una intimidad que no estamos viviendo con el Señor? Les animo, hermanos, a pensar un poco en esto. ¿Sabe quién tenía intimidad con Dios? Con el Señor Jesucristo principalmente. Judas. Esta mañana me estaba yo bañando y ahí ponemos unos himnos a veces por la mañana y empecé a pensar en Judas. Yo, Judas. A ver, ¿por qué Judas metía el pan ahí, remojaban el pan juntos con el Señor? ¿Eso dice la Biblia o no? Y la Biblia no dice que los demás dijeron, uy, mira, qué atrevido Judas. Qué descarado, qué mal educado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se asombraron? Y porque era algo normal. Lo hacía normal, con una sencillez normal. El nivel de intimidad de Judas, hermanos. Como si fuera poco, era el único que la Biblia nombra con un ministerio. No vemos de los otros algo así, ¿cierto? Y todo esto por cuanto no habían creído a Dios. Y otra cosa, hermanos, ni habían confiado ¿en qué? En su salvación. En su salvación. ¿De dónde proviene la salvación? De Dios. De ningún otro lugar, hermanos. De Dios proviene la salvación. Ay, hermanos, este salmo me ha dado duro. Sin embargo, hermanos, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. ¿Qué pasó? Les cumplió pues su deseo. Les cumplió su deseo. Versículo 20. He aquí ha herido la peña, sí, seguramente la hirió y salió agua, ¿cierto? Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Será que a veces pedimos así al Señor? Sin embargo, lo hizo.
Sin embargo, les dio y les cumplió, pues, ¿su qué? Su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Señor también disciplina. El Señor también de alguna manera tiene que movernos, tiene que tocarnos, tiene que hacerlo. Versículo 32, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Mire, todo lo que vieron lo tomaron en poco. No dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces ¿qué hacían? Buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Tengo una palabra aquí al frente de este versículo. ¿Cuál será? ¿Cuál? Durito. Conveniencia. Conveniencia, hermanos. ¿No te da la impresión que buscas a Dios por conveniencia? Y estoy pensando en los inconversos. ¿Se acuerdan que tienen un familiar evangélico, no? Cuando están en la mala. Cuando el hijo tiene una dificultad, cuando cae a la cárcel, cuando hay una enfermedad terminal, cuando el accidente, cuando la amenaza, cuando la deuda. ¡Ay, tío, primo, sobrino! Conveniencia. Pero en ellos es normal. ¿Nosotros cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Parecidos o no? ¿Cuándo somos más fieles? ¿Cuándo lloramos de rodillas ante Dios, hermanos? ¿Lo has hecho un día? ¿Has llorado abundantemente de rodillas ante Dios? Hermanos, les aseguro que a veces el Señor sabe que necesitamos ser tocados para que caigamos de rodillas ante Él. Cuando todo va bien, cuando tengo empleo, cuando no se me ha vencido el SOA de la moto, cuando tengo con qué pagar el arriendo, con qué mercar, aliviado, todo bacano, nos acordamos de glorificar a Dios, de alabarle con nuestros hechos, con nuestras vidas. Conveniencia. Entonces, y solo entonces, buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos, diligentes, ¿no? En busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio, claro, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero, versículo 36, le lisonjeaban con su boca. ¿Sabe qué es lisonjear? ¿Qué es eso? ¿Cómo, Faber? No lo están viendo. ¿Cómo se llama eso? Así está haciendo el tipo. Es verdad. Lambonear, que llamamos nosotros. Darle bombombún. ¿Se puede eso con Dios? Dios, podemos adular y lambisquearle a Dios ahí de dientes para afuera y no se dará cuenta. Porque con los hermanos somos así o son así con nosotros. Ay, hermanito, y la palmada. Puede que no haya la sinceridad, ¿cierto? Lisonjeaban al mismísimo Dios. Le lamboneaban. Ay, Dios lindo, precioso, ay, Señor. Así le hablamos al Señor a veces. ¿Lo estamos sintiendo, hermanos?
Mi Señor. Es el Señor, es el que manda, es el que nos dice cuándo nos reunimos, cuándo anunciamos su palabra, cómo hablamos, cómo vestimos. O es Señor por aquí, Señor por allá, pero no es el Señor es el que manda, hermanos. Dice que le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Tremendo esto. Pues sus corazones, ¿qué? No eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. O sea, decían una cosa, pero practicaban otra. Versículo 38 lo tengo encerrado aquí. Tengo mis claves aquí para estudiar la Biblia. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Cómo se llama eso? Misericordia, gracia. Mire, el versículo 39 dice, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Se acordó. O sea, Dios conoce, dice que conoce nuestras luchas, nuestras debilidades. Dice que Él sabe cuán débiles somos. Y por su misericordia no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. ¿Cuántas veces, versículo 40, cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales, y aquí empieza a hablar cuando sacó a Israel de Egipto, y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Está hablando de lo que hizo con los egipcios, ¿no? Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Las cosas malas que estaba hablando aquí era ¿para quién? Para los enemigos, ¿no? Para los enemigos del pueblo. Versículo 53. ¿Qué hizo? Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Qué bueno es Dios con nosotros. ¿Quién nos libra de nuestros enemigos? Dios. Mía es la venganza. ¿De cuántas cosas nos libra el Señor diario? Tal vez alguien que nos odia, que nos quiere hacer mal, el accidente, la estafa. ¿Quién nos cuida? Dice, los guió con seguridad y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. ¿Quién la ganó? El Señor fue el que la dio. Echó a las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. ¿Y qué pasó? ¿Sí o no? Y no guardaron sus testimonios. ¿Qué decimos de Israel nosotros? Uy, ese Israel, qué pueblo duro, ¿cierto? ¿Quién ha pensado así? Ninguno, solamente yo.
¿Y nosotros cómo somos, hermanos? Tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, la idolatría, cambiaban a Dios por imágenes, ¿no? ¿Recuerdan? Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, obviamente, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitaba entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío. Esa historia la conocemos ya, ¿no? Y su gloria en mano del enemigo. Cautiverio. Hermanos, hemos sido libertados, somos libres por la sangre de Cristo. ¿Por qué volver a ser esclavos, hermanos? De la cultura, del pecado, de la familia, del dinero, de la adicción, de un vicio, de la pecaminosidad. Y ellos, alguna vez compartí un estudio que le puse de ser cautivos a ser cautivos. De ser esclavos en Egipto, el Señor hizo maravillas, aquí lo hemos visto resumido en un salmo, a ser cautivos de Babilonia, de los sirios, de los asirios, de los persas. Hermanos, muchas veces no hemos comprendido que hemos sido librados de todas estas cosas que nombré antes. ¿Qué más? Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual ¿qué? Amó, con amor eterno, te he amado. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Versículo 70, tengo subrayada la palabra eligió. Eligió. ¿Te sientes elegido, hermano? ¿Te sientes elegida? ¿O crees que va a ir al cielo porque lo has ganado? Porque eres bueno, porque te portas bien, porque eres buen vecino, porque vienes a la iglesia. No, hermanos, es un misterio. Efesios dice que hemos sido elegidos. Podemos pensar en la presciencia de Dios, el anticipado conocimiento de Dios. Y sabemos que David es figura de Cristo en algunos aspectos. Y dice que eligió a David su siervo. De ahí, de esa descendencia, el Mesías, el Salvador, uno que iba a cumplir con las demandas del Padre, uno que iba a ser diferente a todos nosotros y a todos estos hombres que hemos leído acá. Diferente. Uno que no iba a fallar. Uno que no iba a dar la espalda. Que cuando le escupían, le maldecían, solo era capaz de mirar con amor. Que cuando Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, a pesar de tener 40 días sin comer, se mantuvo firme por amor a nosotros.
Uno que podía llamar miles de ángeles, como cantamos también. No lo hizo, hermanos. La raíz de David, aquel perfecto Cordero, el Salvador, el único que cumplió con las demandas del Padre, el Señor Jesucristo, que nació de una virgen en una familia humilde, sencilla, y que fue totalmente diferente a lo que hemos visto acá. Firme hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y la voluntad del Padre era su obediencia, su firmeza, su santidad, por amor a nosotros. Ese es el Señor en el que hemos creído. Y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hermanos, un salmo poco largo. Como dije, escasitamente hubo tiempo para leerlo, ¿no? Pero cuántos versículos resaltados, cuántas palabras profundas, ¿cierto? Cuánto compararnos con el pueblo de Israel. Pensar que ellos no son peores que nosotros. Pensar que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la Biblia en el morral, en el celular. Hermanos, ¿cuántas veces hemos actuado como ellos? Yo quiero animarles, queridos hermanos, en esta noche, a pensar, tal vez volver a leer este salmo. Haz el ejercicio en casa y subraya en cada parte donde alguna vez te has identificado con Israel. Estoy seguro que muchas rayas, no sé si tantas como en mi Biblia, tengo bastantes, pero eso somos, hermanos. Y Dios dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué precioso, ¿cierto? Ese es el Dios en el que hemos creído, hermanos. Les animo a bendecirle, a glorificarle, a vivir para Él. Estamos llenos de luchas, llenos de mucha debilidad, pero Él está para sostenerlos. Con su mano poderosa, ¿cierto? Los sacó, los metió en otra tierra mejor, los cuidó, los sustentó, los alimentó y hasta los soportó. Así es nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, gracias por este precioso salmo, Dios, rogando que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis queridos hermanos y si hay alguien, Señor, necesitado de una conversión o necesitada de un arrepentimiento genuino, Señor, que no aplace más ese momento de poder empezar a depender de ti y no arriesgar más en las manos, en las garras de Satanás, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestra iglesia. Gracias por cada hermano aquí. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te rogamos una vez más por la recuperación de Melanie, Señor, por la salud del hermano Fernando. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, muchas gracias por la atención. Señor, les lleve con bien a sus casas.